pues desde el colectivo y desde el frente, que es de donde participo, eh, creo que se han acelerado varios procesos que ya venían pues de tiempo atrás y que pues para nosotros es ir consolidando de manera imperfecta, porque la verdad es que nos gustaría que algunas cosas hubieran quedado mejor, ¿no? Pero pues, al final del día las leyes no las hacemos, las hemos propuesto nosotros, muchas de ellas, pero no las terminamos aprobando ni nada nosotros, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido en estos años, creo yo, es saltar de las resoluciones judiciales, de los criterios jurisprudenciales que ganamos en el sexenio anterior, ¿no? De aquí de Michoacán, de Silvano Aureoles y todo esto, a las leyes. Es una estrategia del colectivo, en realidad, de tratar que lo que se gana en los tribunales pase a las leyes, porque ya nos ha tocado, justamente con el Tribunal Electoral, de cómo cuando cambian los magistrados, también cambian sus criterios, y entonces lo que parecía ya ganado, de pronto ya no lo es. Y entonces la ley representa un mecanismo de mayor estabilidad. En ese sentido, se avanzó en su primer momento, creo que en aquel tiempo fue la entrevista por la ley orgánica municipal que hicimos, ¿no? Ese que se propuso por el frente y que terminó impulsando el hoy gobernador, ¿no? Y a partir de ahí creo que se ha instaurado una nueva relación distinta, yo no necesariamente diría que mejor, pero sí distinta, no la calificaría como mejor o peor o cosas así, con el gobierno del Estado, ¿no? De ahí se ha permitido avanzar en el tema de la seguridad, ¿no? En el tema de la reforma al sistema, ¿cómo se llama la ley? Del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en donde se reconoció la seguridad comunal, el tema de los Guaricha, de los guardias comunales, se reconoció, insisto, a lo mejor nosotros, para mí, en lo personal, esa es una de las reformas pendientes, se requiere una gran reforma en ese tema, pues apenas se pudo meter ahí algunas cosas, se logró una reforma al código electoral, porque estos derechos que ejercen las comunidades, al menos en los que hemos trabajado nosotros, son derechos políticos, y la ley orgánica municipal está bien, pero no era necesariamente el mejor lugar para este tipo de derechos. Y además, porque la parte de derechos políticos de los pueblos indígenas del Código Electoral, pues no decía nada de esto que se ejerce. Y finalmente se ha hecho esta reforma constitucional, ¿no? Recientemente, en la que pues también nosotros participamos con la misma lógica, aprovechando pues la coyuntura de la reforma federal, ¿no? Para nosotros era importante que una vez que se aprobaba la reforma al artículo 2, que yo la verdad es que pensé que ni se iba a aprobar, bueno, finalmente se aprobó como se haya aprobado también, con contenidos también ambivalentes, creo yo, era para nosotros pues una oportunidad de aprovechar la obligación de la legislatura aquí local de armonizar o adecuar el texto constitucional para lograr que lo que no habíamos logrado, ¿no? Que esos derechos no estuvieran solamente en leyes secundarias. Antes estaban nada más en criterios jurisprudenciales, se logró que avanzaran algunos de ellos en leyes secundarias y que pues estuvieran en la Constitución. Y pues nosotros trabajamos una propuesta que creo que fue la que desencadenó finalmente todo el tema del reconocimiento que quedó, ¿no? Ahora en la Constitución. Una cosa que creo que es un triunfo de todos ahí en Michoacán y de todas las comunidades, pero principalmente quizás de Michoacán, es que se ha logrado que en la Constitución Federal se hable ya también del presupuesto directo, ¿no? Pero creo que ahí hay una gran diferencia en cómo se establece en Michoacán y cómo se está estableciendo en la ley federal, ¿no? En la Constitución Federal. En Michoacán, y nosotros hemos sido los principales enfáticos en decir que el presupuesto directo es una dimensión, es un instrumento del autogobierno, pero no es el presupuesto directo, porque el presupuesto directo sirve a las comunidades para ejercer funciones de gobierno. No es para cualquier cosa, ¿no? No es porque toma, o sea, no es un programa asistencialista en principio. Y cuando decimos esto, es lo que permite entonces pensar la transformación del Estado. Si una comunidad ya puede ejercer seguridad, justicia, infraestructura, educación, salud, obliga a que todo el Estado, el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal
vaya transformándose o tenga que transformarse, pues para, desde las reglas de operación de cómo le voy a dar el presupuesto a una comunidad indígena, porque esas reglas no existen, ¿no? Hasta situaciones como, por ejemplo, el tema de la seguridad que te comento, ¿no? Que la guardia comunal, la Guaricha, etcétera, pues tenga permisos de portación de armas que no existen para las comunidades hasta la fecha, que se pueda hablar de un modelo propio de seguridad de las comunidades que tampoco existe a nivel federal hasta la fecha. O sea, hablar de autogobierno nos permite justamente entonces ver todas esas dimensiones. Hablar de presupuesto nada más, pues yo te puedo dar presupuesto directamente para que construyas algo. Y no está mal, en las comunidades hay muchas necesidades. También luego hay mucha crítica al presupuesto directo como si fuera algo perverso, ¿no? Pero bueno, las comunidades, tú lo sabes, también tienen muchas necesidades. No hay ni drenaje, ni luz a veces, o sea, viven en unas condiciones de servicios básicos muy lamentables. Pero también nosotros decimos, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo que te den dinero para construir un camino, no es lo mismo que te den dinero para construir lo que tú gustes y mandes, a que tú puedas ejercer funciones de gobierno, es decir, ser un autogobierno y poder tener decisiones más amplias respecto a tu vida, ¿no? Lo otro, pues, es un programa que puede ser importante, es como un poco los programas de justicia, ¿no? Que tiene el INPI, que son muy importantes, que ha hecho con los yaquis y que ha hecho con otros pueblos, porque son comunidades que han estado, pues, un poco abandonadas, aisladas, rezagadas, por decirlo de alguna forma, pero que, pues, definitivamente no es autogobierno. O sea, tú inviertes un dinero que puede mejorar la vida de la gente, pero se acaba ese dinero, se acaba ese proyecto, está la obra y las necesidades siguen, ¿no? Yo creo que es una realidad que la iniciativa no se consultó con todas las comunidades. Eso es una realidad innegable. O sea, no, la iniciativa no es un consenso, o la reforma más bien, ¿no? Y ni nuestra iniciativa, para empezar, porque no fuimos los únicos que presentamos una iniciativa, pero nuestra iniciativa no fue un consenso de todas las comunidades, fue un consenso del frente, ¿no? Fue un consenso de las comunidades con las que trabajamos, ¿no? Y logramos sumar otras comunidades que en algún momento trabajaron con el colectivo Emancipaciones, que nosotros llevamos también algunos procedimientos, porque ya no trabajamos con todas las comunidades que nosotros hemos acompañado. Algunas, así te lo puedo comentar con mucha claridad, porque han decidido instalar casillas, ¿no? El colectivo nació en un movimiento que no es de partidos y para nosotros no podemos, no sentimos que es correcto trabajar con comunidades que bueno, muy respeto, sí, yo respeto mucho la decisión de una comunidad de decir, pues yo sí creo en Morena o en quien tú gustes y mandes, o sí quiero instalar casillas, es su autonomía también, eso es autonomía también, ¿no? Pero nosotros no coincidimos con esa vista, pero sí que tenemos pues, contacto, relación, porque pues, trabajamos en algún momento con ellos, ¿no? Y algunos de ellos pues decidieron apoyar y otros que no hemos trabajado también se difundió esta iniciativa y terminaron pues respaldándola, incluso aumentándole cosas que nosotros no habíamos propuesto, ¿no? Por ejemplo, la gente hay comunidades de la meseta que nosotros no hemos trabajado, comunidades del oriente, de Michoacán también, que apoyaron la propuesta. Es una propuesta que, si no mal recuerdo, el último terminó teniendo como alrededor de 40 comunidades, 50 comunidades que lo están respaldando. Tú dijiste un número, es un número bajo si lo comparamos con el universo completo. Yo creo que ahí también hay una cuestión que es importante y aprovecho pues a lo mejor quizás para decirlo, ¿no? A las comunidades se les puede consultar de muchas maneras, ¿no? Lo que la gente pues a veces se les olvida porque pues quizás no tienen tan presente la trayectoria de esta lucha, pero los primeros casos que incluso fueron de las primeras cosas que platicamos hace años, Gilbert, los primeros casos de Pichátaro, de Arantepapa, de todos aquellos que no eran de la ley, sino en aquel momento las consultas se hacían a las autoridades, no a la Asamblea General, porque las autoridades tienen esa personalidad jurídica de representación de las comunidades. Entonces, cuando la gente dice, ¿en dónde se hicieron las asambleas? Bueno, no se hacen las consultas para que vaya el YEM y levante ahí una certificación como lo hacen otros procedimientos. En este caso, se hicieron justamente esos acuerdos
entre las autoridades y sus asambleas, pero no tenían por qué haber invitado al Instituto Electoral o a quien gusten para decir que ahora es que no se consultaron dónde están las asambleas. Bueno, pues no, tampoco tendrían por qué las comunidades ofrecerles las actas de asamblea al Consejo Supremo o a quien sea, pues al gobierno o a quien sea que dice que no se consultaron, ¿no? En nuestro caso, pues ese fue el mecanismo, ¿no? Como se hizo con la ley orgánica municipal también en su momento. Yo creo que te lo pues, comenté en aquel tiempo, esa fue una iniciativa de 4 o 5 comunidades que a nosotros nos toca hacer lo que como movimiento nos corresponde, proponer, porque si no proponemos, no sucede. Si no hubiéramos propuesto esto, yo no veo, no sé, a lo mejor me equivoco, a Morena diciendo, ay, los derechos de los pueblos indígenas hay que ponerlos en la Constitución. Como no hubiera ocurrido en su momento si nosotros no hubiéramos movido para que la ley orgánica municipal reconociera este derecho. Quizás ya ni siquiera existiría en Michoacán, porque ya lo había cerrado el Tribunal Electoral, como tú sabes. Entonces, para eso, por supuesto que como cuando llevamos un juicio se tienen que buscar alianzas, no, las cosas no ocurren de la nada, ¿no? Un juez o un magistrado cuando falló por nosotros no fue por arte de magia, sino fue porque tuvimos que tener reuniones con ellos, convencerlos, decirles que mi interpretación era la adecuada. Ha sucedido de la misma manera, ¿no? Con el tema de las leyes, ¿no? Y en este caso, pues se ha tenido ese respaldo. No es el de todas las comunidades, eso es claro, ¿no? Y muy probablemente varias comunidades no se vean reflejadas en la reforma. Eso también es entendible y creo que además está dentro, bueno, además quién soy yo para decirlo, pero obviamente están en su derecho de, pues en todo caso, impugnar o de, pues manifestarse como mejor les convenga a ellas de su inconformidad, ¿no? Lo que nosotros pues hacemos como colectivo y como frente pues es representar la visión de las comunidades con las que trabajamos. Nosotros ni votamos, ni decimos, ni decidimos, nosotros presentamos, impulsamos como lo hemos hecho a lo largo de 2000, desde 2019 hasta la fecha, desde 2011 hasta la fecha, pues iniciativas que nosotros estamos convencidos de que son las que se requieren para fortalecer el proceso que llevamos, ¿no? Y bueno, yo creo que también ahí están pues los resultados, ¿no? Justamente en aquel tiempo, hace 2 años y medio que me entrevistabas, respecto también una controversia sobre una consulta, pues bueno, ahí están las comunidades que han hecho suyo esa ley, ¿no? Recientemente tuvimos un juicio en la Suprema Corte con la comunidad del Oriente, ¿no? Que justamente el municipio decía, no se consultó a la ley orgánica, pues no me pueden quitar el presupuesto. Tuvimos que dar la lucha porque pues a ese argumento lo utilizan muchos, ¿no? Pero con lo que quiero decir es que en nuestro proceso concreto, pues no podemos esperar, porque además nosotros no tenemos esa capacidad de aglomerar a todas las comunidades. Tú lo decías muy bien, el movimiento acá es diverso, ¿no? Hay ya diferencias, ¿no? Que creo yo también de pronto se convierten ya como en una cuestión difícil incluso de dialogar, ¿no? Porque pues hace una cosa y hay compañeros que dicen eso está mal porque no se hizo esto. Y entonces, pues nosotros hicimos lo que nos corresponde. Ahora, yo también te quiero decir otra cosa que creo que es interesante verla desde esta perspectiva. Yo no creo que ninguna reforma constitucional en Michoacán en el pasado haya tenido el respaldo de tantas comunidades. ¿No? Eso no omite que esas comunidades que sí la respaldaron no sean todas, ni ¿qué te gusta? El 10% quizás de las otras. Y yo lo que creo es que, pues bueno, si hay alguna comunidad, porque eso también es importante decirlo, de quien es el derecho a la consulta no es de una organización política, ni de un presidente municipal, es de las comunidades. Si hay una comunidad que crea que eso no la representa, pues por supuesto que tiene todo el derecho a, a, a impugnarla, ¿no? Y bueno, pues ahí se verá, ¿no? Desafortunadamente, como bien lo dices, pues no todos piensan igual, no todos, o no, no sé si desafortunadamente, a lo mejor afortunadamente no todos pensamos igual, no todos vemos el mismo camino, incluyendo, mira, en este proceso, ¿no? Creo que la otra vez platicábamos, te lo decía yo, de cómo se está diversificando el movimiento. Nosotros que empezamos con esta lucha, ahora pues hay mucha más receptividad de varias comunidades pues para los partidos políticos, ¿no? Y eso es así.
O sea, ya también hay muchas comunidades que dicen, yo no tengo problemas con los partidos políticos. Y es una gran paradoja para nosotros porque la lucha que iniciamos no era por ahí, pero también ellos tienen derecho, también son comunidades indígenas. ¿Qué vamos a decirles? ¿Que están mal? Pues ni modo, ¿no? Yo al menos hasta la fecha no he escuchado a alguien que diga, no estoy de acuerdo en, bueno, hay un tema, ¿no? Que nosotros además ni lo propusimos, ¿no? El tema del presupuesto estatal, ¿no? Que dicen que es discriminatorio. Yo he leído que dicen que es discriminatorio. Pero fuera de eso, que insisto, además no he estado en la propuesta de nosotros, nadie ha dicho esto nos perjudica, o esto nos viola, o esto es un retroceso, o vamos para atrás, o no estamos de acuerdo con la seguridad comunal, o no estamos de acuerdo con el régimen de gobierno municipal. O sea, no vería en qué hay afectación, pues, por decirlo de alguna manera, ¿no? En ese sentido. A lo mejor me equivoco, y sí puede que digan, oye, no, esto no está bien, pero yo creo que afortunadamente también es una cuestión positiva, a lo mejor de las pocas positivas que tiene el derecho, que pues este tipo de conflicto en todo caso se verá en el tribunal, ¿no? Si es que llega. No lo veo en las comunidades. Por ejemplo, las comunidades que están en el Consejo Supremo, que han sido los que se han expresado algunas críticas y, bueno, desacuerdos, incluso creo que posicionamientos claros respecto a la consulta, pues yo no veo que vayan a impugnar, honestamente, la reforma constitucional, porque no creo que estén en contra de que reciban presupuesto estatal y municipal o que les perjudique que el municipio ya no pueda intervenir. O sea, ¿sabes? Eso lo veo difícil. Yo creo que ahí, pues yo no comparto la opinión de los compañeros, pero bueno, obviamente ese es su derecho, ¿no? Entonces, como te digo, hasta ni siquiera nosotros lo propusimos de decirlo, de que los compas comentan que es discriminatoria, ¿no? Porque no contempla a las otras comunidades. Yo pienso que en realidad ahí es una cuestión que es una, bueno, a lo mejor es una cuestión de abogados, ¿no? Pero que creo que es importante porque en ningún lugar te van a dar presupuesto público sin una personalidad jurídica, sin un régimen legal. O sea, no va a haber presupuesto ni en la federación de ese tipo, ¿no? Yo he escuchado que se comenta que es que en la Constitución Federal no se establece el mecanismo de presupuesto directo a las comunidades que tienen autogobierno solamente, sino que va a haber presupuesto así directo para las comunidades. Y así dice la Constitución. Pero bueno, yo lo sé porque estoy en el equipo técnico, me invitaron a este equipo técnico que está haciendo la ley federal y sí se está haciendo un régimen jurídico. Es que no puedes darle a nadie dinero público sin un régimen legal que tenga un control de transparencia y de rendición de cuentas, ¿no? Este, yo no comparto eso porque el autogobierno, pues todo el mundo puede entrar al autogobierno, toda comunidad puede entrar al autogobierno, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que hacer ese proceso de entrar al autogobierno. Yo lo veo mucho como en el derecho agrario, ¿no? Digo, no, a lo mejor te voy a decir una cosa que no tienes por qué saber, pero en el derecho agrario se dice que hay comunidades de facto y hay comunidades de jure, ¿no? Entonces, una comunidad de facto tiene una estructura y una comunidad de jure tiene otra. El comisariado de bienes comunales es una autoridad de una autoridad agraria, de una comunidad agraria que tiene reconocimiento legal. Y en el derecho agrario, que tiene desde 1917, los que tienen un comisariado de bienes comunales, es decir, el régimen completo, legal, tienen beneficios que las comunidades de facto no tienen. A beneficios política pública, recursos, financiamientos, cosas así. ¿Por qué es necesario? Pues porque tienen que tener personalidad legal, tienen que tener un RFC para que reciban ese presupuesto. Las comunidades que no tienen ese RFC, pues ¿cómo van a rendir cuentas del recurso que se reciba, ¿no? Pero yo creo que ahí pues hay una interpretación que quizás los compañeros o no conocen o no saben o bueno, no sé. Yo creo que esa situación creo que sí es eh, pues bueno, importante y además se verá pronto, porque cuando se saque la ley esta general del artículo 2 pues va a estar ahí un mecanismo jurídico para acceder a ese presupuesto federal. O sea, no hay presupuesto, no hay fondo público que se pueda dar a nadie sin un control
jurídico de rendición de cuentas y de transparencia, ¿no? De personalidad jurídica, porque incluso también es una de las cosas que yo he discutido con la gente del INPI, ahí en esa formulación de esa ley. Hay muchas autoridades de las comunidades indígenas que no tienen funciones en la ley para ejercer ciertas cosas. Acá en Michoacán, tú estás familiarizado con todo este tema. Por ejemplo, el jefe de tenencia, que es una de las autoridades de las comunidades, es una autoridad auxiliar formalmente del ayuntamiento. Entonces, él no puede ejercer funciones de gobierno. Si lo hace, incluso estaría en riesgo de que se le acusara de usurpación de funciones y eso puede meterlo en un problema grande, ¿no? Entonces hay una cuestión también de equilibrio entre cómo se, por eso te decía, es importante la armonización, cómo se armonizan estos derechos con las atribuciones legales que las figuras en una comunidad puede hacer o no hacer. La autoridad agraria es una autoridad que está regida por la ley de la reforma agraria. No se puede meter a funciones civiles, a menos de que reformes la ley agraria y ahí le des funciones civiles. Entonces, creo que esa es una cuestión que es importante porque a veces se pasa por alto, quedas por el sentido común, ¿no? De que digas, bueno, pero ¿por qué les van a pedir cosas? O sea, bueno, el tema del presupuesto es así, el tema del presupuesto público es así, porque antes no se les pedían, pues porque no administran nada, ¿no? Un jefe de tenencia, pues porque puede ser muy autónomo, pero pues no tienes algún recurso para poder intervenir en las condiciones de vida, mucho menos en el Estado y mucho menos en la participación política, ¿no? Percibo que sí. O sea, si me lo preguntas así, yo creo que sí. Y yo creo que siempre ha sido así. Es decir, el trabajo con las instituciones, ¿no? El trabajo en el avance legal tiene siempre esa ambigüedad. Es decir, yo te puedo comentar ahora sí ya con algún tiempo, con algunos años de que pasó. El asunto de Pichátaro cuando se resolvió y el Lecherán en 2011, 2016, los magistrados que resolvieron esos casos, pues no eran particularmente gente pro pueblos indígenas. Pero en ese momento de la coyuntura de los derechos humanos, la reforma que se acababa de aprobar en 2011, la cultura jurídica del tribunal, era, digamos, muy redituable, vamos a decirlo así, en sus carreras, decir, yo resuelvo este tipo de asuntos. A estas personas las invitaron a Naciones Unidas, a platicar allá de la sentencia, como si ellos hubieran tenido una trayectoria de defensa de derechos, se puede decir, capitalizaron ese asunto, ¿no? Obviamente de eso no son conscientes las comunidades y nosotros pues lo somos, pero o sea, la situación acá es que en una situación en concreto como esa, pues lo que uno quiere es ganar para resolver un tema en particular. Lo que hacen estas personas después allá presumiendo o haciendo o diciendo, pues es una cosa que no está en manos de las comunidades. Creo que ahí al final del día puedes tomar dos opciones, o no entras ahí para no darles ese margen, ¿no? Vamos a decirlo así, de, de beneficio, ¿no? De explotación de esa acción, o le entras sabiendo que eso puede ser posible. Te vas a encontrar a gente que a lo mejor de muy buen corazón lo haga y sin estar queriéndolo cacaraquear o explotar o difundir, y te vas a encontrar gente que lo va a estar presumiendo. Ahora, cuando pasamos al tema ya de la ley y que se deja a los tribunales de lado y ahora está un tema legislativo, tema del gobierno del Estado, eso se magnifica, por supuesto, porque los partidos y estas figuras, cuando y ahora los jueces seguramente también lo harán en el futuro, viven de votos, viven de la escena pública, ¿no? Viven de apropiarse quizás de un discurso. Yo creo que hay una narrativa gubernamental muy clara del tema del presupuesto directo que desafortunadamente a veces también las propias organizaciones ayudamos a promover, ¿no? Por ejemplo, creo que a la vuelta de los 3 años se olvida que esta lucha venía de mucho antes. No, es que esta lucha bueno, ni siquiera nada más de Pichátaro, viene pues de Nubillo y de más atrás, es una lucha muy antigua, pero incluso jurídicamente hablando, esto no nació con la ley orgánica municipal, ¿no? Esto no nació en el gobierno de Bedoya, ¿no?
viene de mucho más atrás. Yo creo que el frente, como te lo comento, al menos el frente, el colectivo, nosotros tenemos muy claro cuál es nuestra idea del autogobierno. Te lo decía, por ejemplo, recientemente, para nosotros el autogobierno, como se ha construido, es incompatible con los partidos políticos. Eso lo tenemos muy presente y pues ha regido nuestra organización. De hecho, pues te puedo comentar que nosotros, a diferencia quizás de otras organizaciones, sí hemos tenido, creo que la última vez que platicamos éramos 16, hace 2 años y medio, ahora somos menos, ¿no? Y la diferencia que hemos tenido es esa. Hay compañeros que pues de pronto dijeron, no, pues yo los partidos políticos no están tan mal, pero pues para nosotros esa es nuestra visión, ¿no? Ahora, para avanzar en todas estas leyes, sabemos que las leyes las reforman los diputados, que quien tiene el poder para movilizar ciertas esferas institucionales, pues son ciertos, digamos, gobernantes, dirigentes. ¿Qué es lo que uno hace? Pues tratar de aprovechar las coyunturas, ¿no? Y fortalecer un proyecto, ¿no? Que es este y que desafortunadamente o afortunadamente, ya no lo sé, obviamente no coincido con esas expresiones, ha ido creciendo, ha crecido muchísimo, ¿no? Son 40 y tantas ya comunidades, y ya como te das cuenta, pues nosotros ni siquiera dentro de ese espacio somos la mayoría, ¿no? A pesar de que nosotros sí hemos sido los que hemos ido construyendo, digamos, jurídicamente el edificio, por decirlo así, y es eso, o sea, sí hay una narrativa, nosotros tenemos la nuestra, pero imagínate, a veces hasta nos cuesta frente a esa narrativa oficial y otras narrativas del propio movimiento, recordar que esto empezó mucho antes, recordar que incluso la ley orgánica municipal la hicimos, la construimos nosotros, la propusimos nosotros y el gobernador actual solo la impulsó, digo, solo no quiero menospreciar, yo sé, soy abogado y sé que no es fácil cambiar una ley, sé que no es fácil cambiar una constitución. Simplemente ahora, como dato, era importante hacerlo en este momento porque por primera vez, después de no sé cuántos, 20 años, el gobierno tiene la mayoría de votos para reformar la constitución. O sea, es un dato que no es menor. Si tú realmente quieres lograr ciertas cosas, tienes que tomar en cuenta ciertas consideraciones, ¿no? Entonces, lo que sí quiero dejar pues como muy en claro es que uno es el discurso del gobierno y eso uno no lo puede controlar. Claro que se aprovechan de lo que uno hace para decir, bueno, no por acá, pero en nuestra posición como frente y como colectivo es la misma, ¿no? Así sigue siendo la misma que hemos mantenido de no a los partidos políticos, de este es un camino de las comunidades que debemos de caminar como comunidad, etcétera, ¿no? Lo otro, pues por supuesto que sí, está ahí, va a estar, ¿no? El tema, yo creo que ha tenido dos cosas. Una, se ha convertido en un tema central del gobierno del Estado, ¿no? De la agenda del gobernador y de Morena, me atrevería también ya a decir, claramente. Y también se ha convertido en un tema de mucho mayor interés que antes, ¿no? Como te digo, mucha gente, hasta que se convirtió en un tema de agenda política del gobierno, lo voltea a ver. Y como ahí lo conoció, piensa que es un tema desde ahí nada más, ¿no? Yo lo que te diría, para mí, nuestra trayectoria en esto es verlo como una tensión en la que nosotros pues intentamos caminar, intentamos avanzar en los resquicios legales y que por supuesto que en eso avanzas, pero también generas espacios pues que después no sabes cuál va a ser pues justamente el resultado. Si a mí me lo dijeras hace 3 años que platicamos y ahora la mayoría, porque casi estamos cerca de ahí, va a votar de las comunidades, híjole, pues a lo mejor uno diría, chin, si le damos o no le damos o qué, pero por el otro lado éramos 7 antes de la ley orgánica municipal, pues tú sabías que cualquier gobierno te podía aplastar. Aquí en Michoacán la gente no se anda los gobernantes no se andan con tientas. Entonces, son estas las paradojas.